Solo los tontos pueden entrar voluntariamente en una matanza. Aizen volvió a colocar su espada en su lugar en su vaina, su mirada desapasionada, su condescendencia más allá de la mera decepción. Había ciertas palabras que podrían usarse para describir la sensación de vacío y aislamiento que uno siente en la cima, pero ninguna podría describirlo mejor que la apatía. Un poder que le permite convertir sus creencias en realidad es verdaderamente digno de la palabra visionario, pero al final, la fuerza de la fe puede ser lo suficientemente débil como para engañarse a sí mismo con un sentido de poderío y arrogancia, o realmente probar para ser de valor. Miró los ojos vacíos del enemigo que tenía ante él y gradualmente negó con la cabeza, una mueca burlona formándose en la curvatura de sus labios. Cuanto más poderoso sea su orgullo, mayor será su creencia, pero se ha encontrado que su valor es deficiente, incapaz de discernir que ya ha negado la verdadera realidad. En cuyo caso, los medios de su propio poder se convierten en su ruina. Con un poder como el tuyo, ¿qué sucede cuando tú mismo rechazas por error la verdad y eres incapaz de discernir las maquinaciones de una mentira? ¿Cómo manifestaría tu poder de visionario este acertijo? El cuerpo de Gremmy comenzó a desvanecerse pieza a pieza, silenciosamente como el hielo derretido, primero en los pies, luego en las manos y luego en el cuerpo. No había nada más que ver aquí, ni detenerse. Aizen no se dignó que la confrontación mereciera más su atención, su boca emitía la finalidad de una única conclusión. La respuesta es simple. Te borras de la existencia. Gremmy Turmeauk se había ido como si nunca hubiera existido. Un elogio de la muerte, la desesperación y la derrota vendrá a los imprudentes. Solo a través de la resolución puede florecer el verdadero poder sobre el tranquilo lago del alma, despreocupado y lamentándose de todas las insignificantes trivialidades. El gol estaba ante él. Ya no se requería la llave para ser creada y los sacrificios para ofrecer. El palacio estaba ante él, y todo eso decidía el resultado de lograr su objetivo o no se basaba en nada más que en su propia capacidad. Si un pájaro enjaulado golpea las puertas de su recinto, seguramente algún día por persistencia y planificación la cerradura se desharía por repetición y deterioro. El poder es influencia y el intelecto es el medio para adquirir. Él seguiría siendo un pájaro enjaulado a las limitaciones del mundo y los caprichos de una muñeca insensible ya no. Este fue su momento decisivo a lo largo de su vida, e incluso tuvo un aliado para mostrar. Se negó a creer que podía fallar cuando ya estaba tan cerca. De pie en silencio, apartó la mirada del palacio del Rey del Alma y miró provocativamente hacia el cielo donde dos gigantes de energía espiritual chocaban constantemente. Por supuesto, ninguno de estos gigantes tuvo tiempo de prestarle atención en su conflicto, pero él tenía toda la intención de escudriñar de cerca y explotar las ventajas futuras. Olas de espadas espirituales chocaron contra espectros sin forma plagados de ojos sin pestañear. Aizen pudo decir que hubo un acuerdo tácito entre los dos gigantes mientras probaba los límites del otro. Ninguno presionaría demasiado o tomaría represalias por completo. Ambos estaban parados en un callejón sin salida. En cuyo caso, ¿quiénes serían los factores decisivos en este conflicto? Necesitaba siquiera considerar quién estaría inclinando la balanza de este conflicto. Una sonrisa divertida hizo que los labios de Aizen se movieran hacia arriba. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido por debajo de un individuo, y mucho menos de dos. Aún así, haría su parte para su aliado, ya que este sentimiento de ayuda mutua lo beneficiaba. ¿Terminaste de mirar? De repente gritó al aire en el horizonte lejano. Una ráfaga de energía espiritual oscura se congregó y se formó a semejanza de Iwatch. Las únicas diferencias eran la sorprendente falta de ojos y el velo de oscuridad que cubría el Iwatch original. Un doble espiritual. Aizen reflexionó con franqueza. ¿Quieres tratar conmigo tú mismo? Qué halagador, pero no podrás pelear mucho si te mantienes tan lejos. En efecto, este Iwatch se había manifestado en el área bajo la jurisdicción del Palacio del Rey Alma. Tan seguro como estaba Aizen, no se aventuraría en un mundo limitado por la voluntad de Iwatch sin apoyo para anular cualquier efecto adverso. ¿Crees que soy un cobarde? Iwatch habló con frialdad. Puede haber sido un doble, pero no había duda de que compartía conciencia con el verdadero Iwatch. Había algo en eso que parecía un poco extraño, pero Aizen era un hombre que nunca fallaba en su habilidad para leer con precisión a las personas. Iwatch se negó a acercarse a él, y solo había una razón por la cual. «Has cerrado los ojos», señaló sarcásticamente. «¿De verdad eres tan cauteloso con alguien como yo? ¿Es la diferencia entre tú y yo tan digna de tu precaución que permanecerías tan lejos y tan indispuesto?» Las tensiones aumentaron aunque solo fuera por un momento, pero Iwatch resopló antes de soltar una carcajada divertida. «¿Me menosprecias?
Dejó de reír, una mano se extendió hacia el aire y atrajo partículas espirituales. Aizen no se inmutó. La debilidad es un pecado, y todo lo que se da por sentado algún día se romperá contra esta verdad. Precisamente, no tenía la menor intención de andar con rodeos. Es porque te has estancado al alcanzar el supuesto cenit de tu poder mientras que el mío permanece sin restricciones en su potencial. Te niegas al combate directo porque sabes que eres susceptible al menos en parte a mi destreza. En cuanto a ese tonto de antes, no. ¿Terminas viendo lo suficiente con esa prueba? Ciertamente potencial de guerra especial. El hombro de Watch tembló mientras gruñía divertido. ¿He visto lo suficiente? Sí. Ahora tengo una mejor comprensión de cómo funcionan tus habilidades al hipnotizar los 5 sentidos de un enemigo hasta el punto de colapso mental. Además, demuestra una fina capa de delicadeza y comprensión con respecto a la mente y la psique para convencer a fondo a un destinatario de la ilusión. Pocos, si alguno, podrían ser tu rival una vez atrapado en la trampa de tu espada. Aizen arqueó una ceja, sintiendo los cambios en el aire mientras Iwatch señalaba tranquilamente con el dedo y rasgaba un espacio en el vacío. Un estallido resonó, seguido de una entrada de viento y presión, y eso obligó a su ropa a ondear ferozmente detrás de él. Tarareó pensando. No pareces demasiado preocupado por tu tono. Tienes confianza, tu propia conducta grita mucho. Aún así, no te tomé como alguien para alabar a un enemigo. Aizen dejó escapar un suspiro, el Ogyoku suspendido sobre su pecho dentro de su Shiakuso brillante con un azul brillante. Solo a través del combate puede la evolución eliminar a los que no lo merecen. Una pelea con un adversario fuerte. Le dio la bienvenida, pero Watch no hizo ningún movimiento para acortar la distancia y habló en su lugar. Por el contrario, admiro a aquellos con suficiente habilidad y determinación. Yamamoto fue uno de sus ejemplos, pero se ha vuelto blando, inútil. Tanto es así que el hombre que una vez conocí seguramente murió de ese día hace 1000 años. No importa, yo reconocerá su fuerza, pero pronto aprenderá las consecuencias de pintar un objetivo sobre sí mismo. Veamos cómo lides con esto. Al instante, Iwatch movió un dedo hacia arriba, y en el espacio donde la energía espiritual se estaba congregando, docenas de Kinki armados se manifestaron. Sin embargo, un hecho quedó claro en una sola inspección. ¡Qué desalentador! Los rasgos de Aizen se endurecieron. Se quedó solo con el grable común. Ninguno de los Kinki frente a él exudaba nada parecido a un nivel de fuerza igual al de un Shinigami de clase Capitán Unoyou. Más bien, sus comportamientos y presencia general fueron muy decepcionantes. ¿Fue esto una broma? Consideró las cosas con cuidado, pero no había forma de que Iwatch realmente lo tomara a la ligera. Iwatch no podía permitírselo con las manos de Iwatch ocupadas tratando con Shirou. Entonces, ¿por qué? Fue simplemente porque Iwatch no se arriesgaría a desplegar sus tropas más fuertes tan pronto. Era plausible ya que Aizen no tuvo reparos en matarlos donde estaban en caso de que se enfrentaran a él. Decepcionado, Iwatch soltó una carcajada. Era como si Iwatch pudiera leer lo que estaba pensando. Concedido, no estaba exactamente enmascarando su molestia. Pero estos individuos no son lo que parecen, continuó Iwatch. ¿Te refieres a desechables? No logro ver la diferencia. Los ojos de Aizen se entrecerraron, sus labios se curvaron. Las miradas del Kinki convocado se negaron a acercarse a su forma. Era casi divertido si no fuera por el hecho de que esperaba más de esto. Una gota desciende sobre la tranquila superficie de un lago, las ondas distorsionan la imagen de la luna reflejada arriba. Ya no le divertía. El resplandor blanco del poder a su alrededor se parecía a la semejanza de las estrellas del cielo. Él era el mundo y el principio. Un maestro destinado a decidir lo que uno puede oír, oler, tocar, sentir y ver. Antes de los dioses, antes de los reyes, solo él está en la cima. ¿Crees que pasarme es tan simple como si eliges o no mirar mi espada? Su tono era agudo, su presión espiritual letal en su intensidad. Si solo sirve como un medio para obstaculizar mi crecimiento, que así sea. No habrá compromiso ni consideración. El aura opresiva que cubría el área era sofocante, pero aún así, muchos de los Kinki convocados no lograron registrar la gravedad de enfrentarlo. Quienes se escondieron en el silencio y permanecieron en las sombras no conocen el terror y su insuficiencia. Conocemos tus capacidades, y sin ellas, no eres nada. Gritaban y farfullaban en su ignorancia. Esta farsa ha terminado, Shinigami. Las aguas liberan su ondulación, oscureciendo la calma. Shunpo. En efecto. Fue demasiado rápido. Muy rápido. Se está terminado. La sangre brotó del cuello del Kinki más cercano seguido de 10 más en un instante.
La energía espiritual que emanaba de él era como un océano poderoso que barría toda resistencia. Así como las olas van y vienen, la tierra debe ceder y romperse. No lo mires. ¿Qué temes? ¿Qué te hace correr? La luz de la hoja de su espada apuñaló y cortó, sin un rastro de emoción en su rostro. No mires. ¿No lo has hecho ya? Blandió su espada y, de repente, el Kinky, que había mantenido valientemente sus miradas firmes, notó que se desvanecía por completo. No era una cuestión de cuando había usado Kyokazu y Gesu, pero cuando no lo había hecho. Su figura era como un fantasma, ancha y despiadada. Los cuerpos cayeron uno por uno, cayendo en picado de sus plataformas de energía espiritual. Fue casi demasiado fácil. La diferencia fue asombrosa, pero luego pareció suceder lo imposible. Balanceó su espada hacia abajo, sus dedos agarraron la empuñadura de su espada y apuntó con el tajo. El Kinky frente al que se había reducido escasos 7 lo esquivó repentinamente, echando la cabeza hacia atrás y salvándola de la decapitación. ¿Lo vieron? Aizen permaneció imperturbable. Una vez podría ser una coincidencia, pero cuando lo intentó de nuevo, los 7 Kinky restantes lograron apartarse del camino. Además, su producción de energía espiritual estaba aumentando constantemente. Auswalen, resonó la voz de Watch, y pilares de luz azul envolvieron a muchos Kinky mientras sus cuerpos se desintegraban. Los 7 antes que él se hicieron aún más fuertes. ¡Qué extraño! Aún así, ¿de qué serviría el poder si no eran capaces de usarlo eficazmente contra él? Atacó, pero una vez más fue evadido. Esta vez, notó el brillo de finos hilos sobre sus cuerpos. Su mirada miró agudamente hacia el doble de Iwatch que supervisaba la batalla desde lo alto cerca del palacio estelar del Rey de las Almas. De las manos de Iwatch se sacaron numerosas bandas en forma de hilo casi invisibles a la vista. Hebras. Observó más de cerca y notó que estaban envueltos alrededor de los cuerpos de los 7 Kinky. Ya veo, murmuró. Había oído hablar de esta técnica particular de Kinky antes. Un tipo de técnica de último recurso que podría obligar a partes del cuerpo lesionadas o discapacitadas a mantenerse en movimiento y mantener una fuerza de batalla óptima. En este caso, los hilos envolvieron a los 7 y dirigieron sus movimientos. Marionetas. Una estratagema inteligente. Aizen permaneció inexpresivo, pero interiormente estaba chasqueando la lengua. Las cosas se habían puesto problemáticas. Aunque Iwatch tenía los ojos cerrados, no había ninguna duda en la mente de Aizen de que Iwatch aún podía sentirlo, y así dirigir a los 7. Y con Iwatch dirigiendo personalmente a estos 7 Kinky, no importaba si Kyokazu y Getsu los afectaba o no. De repente, pudo entender por qué Iwatch ya no habría enviado a su Sternritter más fuerte. Ninguno de ellos se habría permitido voluntariamente ser meros títeres desechables. Has perdido, Shinigami, declaró rotundamente Iwatch. Tu fuerza disminuirá y la mía solo seguirá creciendo. Puedes sentir que no es así. La fuerza de estos 7 está aumentando astronómicamente. Puedes manejarlos ahora, pero ¿qué pasa cuando te igualan en poder espiritual? Aizen no hizo ningún comentario. En cambio, vio como un torrente de espadas atravesaba el aire y se dirigía hacia los 7. Sin embargo, cada espada fue interceptada por espectros negros. Aizen tarareó pensando mientras miraba solo una vez a Shiro y negaba con la cabeza. Este era el asunto de Aizen con el que lidiar. ¿Perdido? No, sonrió, sin apresurarse ni presionarse. Desde el principio, mis condiciones de victoria fueron diferentes a las tuyas, así que adelante y espera hasta que estas 7 alcancen mi fuerza. Los rasgos de Iwatch se tensaron, sus cejas se arrugaron aunque solo fuera por un momento. Tiempo. Apenas han pasado unas pocas horas como mucho. Eso era cierto. Unas pocas horas no significaban nada en el gran espectro de cosas. Sin embargo, fue una eternidad para aquellos que estaban demasiado débiles para ayudar a quienes más querían. Teniendo en cuenta la devoción y los sentimientos que la mayoría de los Hoyos tenían por su señor, unas pocas horas serían suficientes. Aizen podía sentir el aire dentro del espacio de hueco mundo desgarrándose gradualmente para revelar un corredor oscuro entre dimensiones. Iwatch frunció el ceño, pero Aizen no le prestó atención y continuó con sus conjeturas. Por presuntuoso que sea suponer, usted es el invasor aquí, el enemigo que amenaza el sustento de todo lo que el Señor de los Hoyos ha construido. Aizen retiró casualmente su energía espiritual, guardándola para cuando importara. Él resopló con disgusto. Por extraño que parezca, si esto fuera una obra de teatro o una historia de algún tipo, serías considerado el villano y yo, un héroe quizás. Qué repugnante, pero no importa. Yo no sería considerado el único héroe en este caso, y esto es lo que importa. ¿Me estás siendo condescendiente?
Y Watt intervino. La sonrisa en el rostro de Aizen fue lo suficientemente provocadora como para determinar que nada de lo que estaba diciendo tenía relevancia fáctica. Esto fue una broma. Peor aún, no tenía fundamento y se decía a propósito para molestar. Pero Aizen permaneció imperturbable y continuó con su analogía. ¿Ves en mi observación y los conflictos contra estos supuestos héroes? Mi investigación ha apuntado a un hecho fundamental y concluyente, suficiente de esto. Tu confianza en aquellos que solo tuvieron horas para obtener un aumento cualitativo de fuerza es completamente ridícula. Incluso Rage tuvo que esperar 1000 años para reunir la fuerza para lanzar y continuar esta enemistad de sangre. Quizás no, Aizen no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, permaneciendo calmado como si hablara por experiencia. Sin embargo, vale la pena señalarlo. Fue casi desconcertante. Y Watch resistió el impulso de burlarse. ¿Qué? Se obligó a salir. No lo entiendes, y es mejor que lo recuerdes bien. Una garganta se abrió sobre un hueco mundo y varias figuras comenzaron a caminar. Aizen sintió una ola de energía y presión espiritual que casi rivalizaba con la suya. Por un momento, incluso sus labios se movieron indignados como un concepto que superó la realidad y todas las expectativas asomaron su fea cabeza. Los héroes son una mierda. So hard, I'm gotta fade. I can make the earth wake. It's so hard, I'm